Nos encontramos con el profesor Irene Ríos Figueroa, autor del libro Colonia Morelos. De hecho, es un título muy básico para una historia tan compleja como la que aborda. Para empezar, es un orgullo el que haya visitado este día las instalaciones del Notidiario. Le agradecemos mucho el que se tome el tiempo y que esté aquí con nosotros, sobre todo presentando este trabajo, un trabajo que ya tuvimos oportunidad de echarle la primera vista, un trabajo bastante bien elaborado, bastante denso, una investigación pues de verdad muy bien elaborada sobre la Colonia Morelos y un hito que se vivió aquí entre 1900 y 1912. Un ejemplo de ética mormona junto al río Bavispe, así. Ese es el subtítulo del libro Colonia Morelos. Pero vamos a dejar que sea el profesor Irene Ríos Figueroa quien nos haga favor, de verdad, de darnos una semblanza de este trabajo y de cuáles han sido los alcances. Muchas gracias y buenos días. Sí, cómo no, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a usted, Juan Carlos, por esta oportunidad de presentar este libro aquí a usted, ¿no? Como periodista de Agua Prieta. Y pues precisamente es una obra histórica que habla sobre el origen de Colonia Morelos en 1900, precisamente por pioneros mormones que venían de Utah. Estos pioneros mormones llegaron primero a Chihuahua, procedentes de Estados Unidos, huyendo de las leyes antipoligámicas que se habían promulgado en aquel país, porque la poligamia es precisamente una de las prácticas sagradas que ellos han seguido a través de la historia. Actualmente ya no la practican, porque tuvieron que adaptarse a las leyes de la tierra, como les mencionaron ellos en su momento, y poder llevar una vida tranquila. Sin embargo, pues en Colonia Morelos entre 1900 y 1912 sí se practicó la poligamia. Y la poligamia es el hecho de que una persona tenga varias esposas. Exactamente, sí, varias esposas y tantas como pudieran mantener. Eso era lo que ellos buscaban. Entonces, pero también pues era un principio divino que difícilmente se animaban a renunciar, porque su profeta, precisamente Joseph Smith, pues era polígamo y era una práctica que ellos se veían obligados a seguir. Bien, bueno, entonces llegan ellos huyendo precisamente de esta persecución que se da en Estados Unidos a principios del siglo XX, llegan a Chihuahua, continúan, me supongo, por la franja hasta Agua Prieta, que ya se estaba apenas empezando a fundar. Sí, lo que pasa es que llegan a Chihuahua, el noroeste del estado. Después atraviesan la Sierra Madre y ellos no llegan por Agua Prieta ni Douglas, sino que más bien ellos llegan por la sierra, por el Cañón del Púlpito, bajan al río Bavispe y primero que nada fundan Colonia Oaxaca en 1892. Más tarde, buscando... Al día de hoy, ¿todavía existe Colonia Oaxaca? Sí, como no, pero es un pequeño ranchito nada más, Okay. No es una comunidad como Colonia Morelos. Bien, ¿y pertenece a qué estado? ¿A Oaxaca? ¿A Chihuahua No, o a Sonora? Ya a Sonora. Ya pertenece a Sonora. Sin embargo, es del municipio de Bavispe. Bien. Muy bien, entonces llegan por ese punto tan, pues en este momento, siguen siendo terrenos de brechas, inaccesible totalmente. Sí, se vinieron por lo más difícil, por decirlo así. Muy difícil, precisamente porque buscaban ellos lugares aislados, donde establecerse como comunidades autónomas, autosuficientes, y donde los dejaran practicar sus creencias en paz. Por ello ellos no se mezclaron biológicamente con los mexicanos. Siguieron permaneciendo así como unidades, pero unidades económicas para ser autosuficientes. Y fueron endógamos, no se casaban con gente mexicana. Era muy excepcional en algunas de las colonias de Chihuahua que se casaran con algún mexicano. Bien, en este caso, uno de los puntos que resalta mucho en su obra es esa búsqueda a través de esta ética, de esa autosuficiencia económica. Incluso menciona por ahí que es parte del éxito que ellos pensaban alcanzar, el ser totalmente autosuficientes económicamente para poder vivir su propia vida. Así es, y fueron autosuficientes y además se abrieron a la economía de la región, porque tenían una producción bastante amplia de trigo, hortalizas, ganado, y tenían su propio molino harinero. En las casas les fabricaron sótanos para conservar la fruta y la verdura allí fresca. Comerciaron con huevo, miel, manzanas para los minerales del Tigre, pilares de teras.
y también tenían pues ellos comercio con Estados Unidos, tanto a través de sus colonias de Chihuahua y que seguían por Ciudad Juárez, como a través de aquí de Douglas, porque ellos abrieron el primer camino de Colonia Morelos y Colonia Oaxaca hacia Douglas, Arizona. ¿Que será ahora la carretera Bavispe? Exacto, sí. ¿Esa carretera es? La carretera que lleva de Agua Prieta a Bavispe, ellos la abrieron. ¿Abrieron, quiere decir, desde abrir la brecha? ¿No existía? No existía. Caray, profesor, o sea, es un hito histórico bastante interesante el que plantea en ese libro, ¿eh? Mire, y que nadie lo conoce, tal vez ni siquiera la gente. A usted le tocó vivir aquí más de una década, sí. y es un hecho que este tipo de historias no son parte del folclore aguapretense. Fíjese, Agua Prieta y Douglas no existían todavía cuando los mormones se establecieron en las márgenes del río Bavispe. Ellos, cuando abrieron este camino para que transitaran sus carretones, porque a través de carretones era como se movían. Querían llegar a Douglas, entonces a venderles, Douglas, que era una ciudad minera. Pues no exactamente a Douglas, más bien estaba Bisbee. Bisbee ya existía, pero Douglas no. Que era un pueblo del viejo oeste, ¿no? Exactamente, sí. Querían comerciar con ellos, pues entre los famosos cowboys. Sí, y sobre todo la maquinaria que ellos consiguieron en Estados Unidos para poder transportarla por un camino más corto, porque era muy lejos ir hasta Ciudad Juárez, del Paso, Texas. Entonces, de esa forma tuvieron acceso más rápido a Estados Unidos por este camino que abrieron a pico y pala. Y que estamos hablando entonces que son, pues, de aquí a Bisbee aproximadamente son unos 50 kilómetros. Sí, más o menos. Unos 50 kilómetros y de Agua Prieta a Bavispe pues son otros 30. De Agua Prieta a Bavispe, no, Agua Prieta a Bavispe es muchísimo más. De aquí a Colonia Morelos son 85. Son 85 kilómetros, ¿no? Estamos hablando... serían 30 más. Sí. Estamos hablando de unos 200 kilómetros más o menos que pudieron haber abierto a pico y pala. Sí, y más bien yo me centro así. Y en una década, ¿no? Menos de una década. Sí, cómo no, menos. Menos de una década. Menos. ¿A qué atribuye usted, a ver, como investigador, el hecho de que una generación como la de los mormones hayan logrado un avance pues económico y social tan vistoso, tan productivo como comunidad y que no contaban ni con tecnología, ni con una riqueza exagerada, ni con tampoco, digamos, una mano de obra muy plena, porque pues supongo era una comunidad pequeña. Era una comunidad pequeña, llegó a tener hasta 1,000 habitantes, incluso Colonia Morelos, porque además la iglesia era la que designaba qué familias iban a fundar cada colonia. Y evidentemente mucho más mujeres que hombres. Posiblemente sí. Por la poligamia, ¿no? Sí, pero el asunto aquí es la fuerza de voluntad, una enorme fuerza de voluntad, guiados, imagínense usted para venir desde Utah en sus carretones, en aquellos tiempos pues no carreteras, ni siquiera se ayudaron con el ferrocarril para trasladarse acá, pero esa enorme fuerza de voluntad y esa fe inquebrantable en su religión de salir adelante. Entonces, primero que nada, una escuela, en cuanto podían, la escuela se fundaba. Y la iglesia, ¿no? Por supuesto. Pero traían también ciertos conocimientos, porque los mormones, según algunas entrevistas que realicé en las colonias mormonas de Chihuahua, del noroeste, acá en Casas Grandes, Colonia Juárez y Colonia Dublán, pues era lo principal, porque dicen ellos, al morirnos es lo que nos vamos a llevar, el conocimiento. Por eso buscamos el conocimiento. Ahora, estas familias tenían sus raíces en Europa, en Holanda, en Alemania, en Gran Bretaña. Son familias que llegaron desde por allá y se asentaron en Estados Unidos porque el Utah es un estado mormón. Entonces allí está precisamente la sede de ellos, de su iglesia. Y de ahí es donde vinieron acá cuando tenían que huir de la poligamia. O sea que entre ellos había gente preparada. O sea, había gente que supo ser un líder, por decirlo así, sí, pero también un líder en la práctica. Los enseñaban a sembrar, todos sabían trabajar, todos tomaban una pala, todos trabajaban. Así es. Sí, tenían ellos varios de sus mandamientos que los llevaban a ser muy productivos. Por ejemplo, no conciben ellos el ocio. Ellos tienen que desterrar el ocio. Dicen ellos, acuéstate temprano para que te levantes temprano. Y a trabajar. Entonces, aquí, por ejemplo, esta obra... tiene un sustento sociológico en la obra de Max Weber, un sociólogo alemán, que hizo un estudio sobre los calvinistas en Europa. Entonces, decía él, bueno, si no tienes vicios, porque en Colonia Morelos no había, por ejemplo, prostíbulos,
no había cantinas, no había nada que fomentar el vicio. Entonces, y si te vas a dedicar a trabajar, a acostarte temprano para levantarte temprano, entonces obviamente redunda en riqueza económica. Eso él lo planteó así para los calvinistas y es lo mismo aplicable para los mormones. Y en este caso habría que considerar una situación, digamos, como una acotación al margen, ¿no? Esto no es ni siquiera un comunismo primitivo, es una situación totalmente diferente. O sea, ellos manejaban una situación comunitaria, sí, pero la riqueza de cada familia era particular. Existía la propiedad privada. Sí, la propiedad privada, pero había muchísima ayuda entre ellos. Incluso ellos seguían una doctrina llamada el orden unido. Que es la cooperación, digamos. La cooperación pero se respetaba el patrimonio, sí, por decirlo no. así. O sea, no había un Estado que administrara la riqueza, o sí había, por ejemplo, la iglesia administraba la riqueza de todos. No. Cada familia tenía su propio patrimonio. Sí, eso es interesante, porque se fomenta no solo la productividad y la riqueza como economía, sino que también se fomenta la cooperación. Este régimen que usted nos comentaba, ¿cómo se llamaba? El orden unido. El orden unido. ¿De qué se trataba el orden unido? Se trataba precisamente de ayudarse entre ellos. Incluso la iglesia les compró los primeros terrenos. La iglesia comenzaba apoyándolos con créditos para los primeros terrenos, después ellos pagaban aquello, pero nunca los dejaban solos, sus autoridades religiosas, sus autoridades que a la vez eran políticas, porque aquí, por ejemplo, los jefes políticos eran de los máximos jerarcas religiosos dentro de sus comunidades. Bien, ahora ya nos acercamos, ya vimos todo un devenir. Lleguemos al punto cumbre de esta historia. ¿En qué etapa la comunidad mormona de Colonia Morelos alcanza su cumbre, su punto más alto? Estamos hablando de que en 1900 ellos fundan Colonia Morelos, y para 1907, 1908, el 10, cuando inicia la Revolución Mexicana, ellos estaban en un alto punto, en un auge económico, porque tenían ganado, incluso ganado de razas finas. Percherón francés era uno de los razas de caballos que ellos tenían, ganado vacuno, mucha siembra de trigo, hortalizas, precisamente por eso que decíamos hace un momento de ser autosuficientes. Eso era lo que los impulsaba a tener de todo. Pero viene la Revolución Mexicana y eso fue un gran problema, porque ellos se sintieron muy preocupados ante el avance primero que nada, del movimiento maderista. Entonces, su intención era permanecer neutrales. Por ese lugar transitaron las tropas. Al principio no tanto maderistas, porque el movimiento maderista casi no penetró ahí en el río Bavispe, pero después, cuando el movimiento orozquista fue el problema. Un problema serio, porque no pudieron mantenerse, no podían mantenerse neutrales, porque eran acosados tanto de un bando como de otro. Entonces cada bando exigía sobre todo pertrechos, suministros, alimentos, y tenían tiendas bastante grandes que vendían de todo. Ellos habían llegado, digamos, a un punto de su civilización, por decirlo así, en su auge. Tenían sus graneros, tenían sus molinos, tenían sus tiendas, pero eran saqueados. Al principio, pues fueron préstamos forzosos, fueron sí, créditos, pero que no pagaban. Tenemos un capítulo muy especial allí cuando Álvaro Obregón llega a esa región. El general Heriberto Rivera, Álvaro Obregón, pues hicieron ahí un campamento, tomaron la escuela como cuartel, duraron algún tiempo. Allí precisamente es donde se reorganizó el batallón que iba a combatir a los orozquistas. Allí duraron algunas semanas, y durante el tiempo que estaban ahí se generaron algunos telegramas que se enviaban al gobernador Maytorena, aquí en Hermosillo, sobre todo quejándose de que los soldados de Obregón se bañaban desnudos en las acequias, pues faltándole el respeto a sus esposas. Eso lo consideraban ellos una gran ofensa y pedían apoyo para que terminara esa situación. Sin embargo, después pasó Francisco Villa, en algún momento pasó Venustiano Carranza. Nadie les daba una respuesta que los dejara satisfechos, que les solucionara el problema. Sentían esa molestia porque era el paso obligado para Chihuahua, el único paso que había aquí de Sonora a Chihuahua. Pues es que ellos lo abrieron. Pues ese también es un hecho que hay que considerar mucho. Sí. Muy bien. Ahora, se van del río Bavispe, se van totalmente de la colonia Morelos, abandonan todo.
abandonan todo. Llega un momento en que se tienen que armar. Por ejemplo, vienen acá al rancho Slaughter, aquí en la frontera, de donde llevan armas. Porque esa persona, John Slaughter, era una persona que contrabandeaba armas y hacía todo tipo de negocios por ahí, clandestinos. Entonces él los proveyó de armas. Jóvenes mormones venían acá y en sus carretones, debajo de la paja con que cargaban sus carretones, llevaban armas. Pensaban en enfrentarse a quien les siguiera haciendo daño, pero la recomendación prudente de sus autoridades les dijo que no lo hicieran, que mejor abandonaran el lugar. Se vinieron pues varios carretones. Hay un telegrama en el libro donde Plutarco Elías Calles, comisario de Agua Prieta, avisa al gobernador Maytorena de que 30 carretones mormones han pasado hacia Douglas con familias mormonas y que vienen más en camino. Llegaron a esa decisión de retirarse. Sin embargo, primero fueron mujeres y niños y después ya tuvieron que salir todos, pero cada cierto tiempo regresaban algunos de los hombres mormones para ver cómo estaban sus propiedades. Y era una gran decepción que recibían porque cada vez estaban más destrozadas, sus pequeñas huertas, o sea, árboles frutales que apenas iban en desarrollo, las casas habían sido abiertas, incluso se mencionan algunas atrocidades como los pianos macheteados y cuestiones así. La escuela, la iglesia escuela, pues fue utilizada como caballeriza y eso encontraban y cada vez estaba peor el asunto, entonces no pudieron recuperar la colonia. Más tarde, ya durante el gobierno de Álvaro Obregón, en 1921, fue cuando pudieron vender de nuevo al gobierno mexicano esas propiedades, $100,000, y en Hermosillo fue donde se firmó el contrato de compraventa, donde viene el señor Anthony W. Evans de Utah, de Salt Lake City, y firma allí a nombre de la comunidad mormona esa escritura de compraventa, y así es como ya pasa a ser de nuevo de los mexicanos el terreno. Bien, y entonces, ¿qué pasó con esta gente? ¿Regresó a Salt Lake City? ¿Se quedó asentada, por ejemplo, en Douglas? Porque sabemos que en Agua Prieta queda un vestigio de la iglesia mormona. De hecho, tienen una iglesia de Jesucristo de los últimos días. Sí, la iglesia mormona pues está distribuida ahorita ya en todo el mundo. Y tienen en muchas partes sus templos pues muy bien, muy limpiecitos, muy cuidados, muy conservados. En Agua Prieta hay varios templos mormones, en Douglas, en Hermosillo está la Misión México Hermosillo de la colonia mormona. Y en todo el mundo, ¿no? Entonces en México está el Museo de Historia del Mormonismo en México, un gran templo mormón que tienen ellos allá, de donde pues también hasta allá llegó esta investigación. Y pues exactamente las familias que salieron de allí fueron dispersadas en todo el territorio de Estados Unidos, sobre todo aquí en Arizona. En Douglas debe haber, por ejemplo, hay familias Lily White mencionadas aquí como pioneros mormones de Colonia Morelos, y aquí hay familias Lily White en Douglas, Arizona, en diferentes partes de acá del sur de Estados Unidos. Muy bien, pues profesor, invítenos a leer este maravilloso libro, Colonia Morelos, un ejemplo de ética mormona junto al río Bavispe, una etapa de 1900 a 1912. De veras que una historia que vale la pena conocer. Muchísimas gracias. Mire, por haber dado esta oportunidad. Es un libro que tiene una historia muy fascinante, no por que la haya escrito, por la historia que descubrí, que ahí estaba, esperando nada más ser descubierta, y sobre todo que no estaba explorada. Una obra que afortunadamente el Colegio de Sonora ha respaldado con su firma, con su sello, y el Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54 del CENTE, ambas con sede en Hermosillo, Sonora, y que pues precisamente fue el interés de que haya sido un tema que no había sido tratado aquí. Ciertos artículos nada más de Estados Unidos habían tocado el tema, pero no con una profundidad como la que se está haciendo ahora. Estos son varios años de investigación, al menos 6 años de investigación exhaustiva, que incluye pues fuentes de Estados Unidos, desde la Arizona Historical Society, la Universidad de Arizona, en México el Archivo General de la Nación, el Archivo de Relaciones Exteriores, el Archivo de la Universidad Iberoamericana, y muchísimas entrevistas en recorridos por las colonias mormonas que aún quedan. Por ejemplo, queda Colonia Juárez y Colonia Dublán aquí en el noroeste de Chihuahua, que todavía ahí están las familias y ahí están algunos de los descendientes de pioneros, y ellos siguen. Esas colonias fueron abandonadas momentáneamente, pero luego recuperadas. Entonces,
Sí, los invito a leer esta obra, es algo muy importante para esta región. Yo trabajé aquí durante mucho tiempo y era una situación, sentía yo una deuda profesional, una deuda de ética académica, el llegar a dejar algo aquí en esta región y que sigo frecuentando. Muy bien, pues no nada más lo deja, sino lo deja para la posteridad, definitivamente. Colonia Morelos, ¿dónde podemos adquirir este libro? De una vez vamos haciendo un pequeño comercial. ¿Dónde está a la venta? Mire, este libro se puede adquirir aquí en la librería Joana de Agua Prieta. Allí hay un ejemplar y también hay contacto para conseguir más. Aquí hay algunas personas que al que se pueden acercar y conseguirlo. Allí, por ejemplo, en la Asociación de Agentes Aduanales, allí se puede conseguir. Con don Fernando Vildósola. Más bien con la secretaria, porque la secretaria forma parte de un comité de ayuda de Colonia Morelos, entonces con ese comité también se puede conseguir, y allí está uno de los contactos en esa asociación. Muy bien, pues profesor, muchísimas gracias por su visita a Notidiario y muy al pendiente con esta lectura de Colonia Morelos. Muchísimas gracias.